Todos los que conocimos a Cristo, adolescentes o de jóvenes, tenemos esa lucha, porque tenemos nuestros planes, pero Dios tiene un propósito. Yo tenía mi plan de vida. Tú tenías tu plan de vida, tu plan, tus sueños, pero Dios tiene un propósito, tiene un destino más allá de lo que hoy puedes ver. Y pareciera que tarde que temprano Dios te confronta y te dice, ¿qué quieres vivir? ¿Tu plan o mi propósito? ¿Tu sueño o el mío? Vuelve a ungir a esta generación, que tu rostro vuelva a brillar, que sean ligeros como águilas, pero una autoridad de leones, ligeros como águilas, pero machos de leones. Abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 4. Vamos a leer versículos primeramente 36 y 37. ¿Está listo para leer conmigo? Hechos 4, 36 y 37. Así dice la palabra del Señor. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. Chipre es parte de Europa. José era un levita chipriota, a quien también los apóstoles le llamaban Bernabé. Él no se llamaba Bernabé. Bernabé le llamaban los apóstoles. Su nombre era José, pero tenía un apodo. Le decían el Bernabé del grupo. ¿Por qué le decían el Bernabé? Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Qué tremenda cosa andar entre apóstoles de Jesucristo, andar entre esos tremendos hombres de Dios, y que ellos mismos te pongan un apodo. Sabemos que te llamas José, pero para nosotros tú eres el hijo de la consolación. Es que todo el que se acerca a ti sale con paz. Es que el que se acerca a ti sale bendecido. Es que el que se acerca a ti sale con una palabra en el alma y en el corazón. Qué tremenda cosa que fueron los mismos apóstoles que seguían a Jesús, que este hombre llamado José, que era de Chipre, le pusieron Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Y qué pasa con Bernabé? ¿Por qué la Biblia lo destaca? Él poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bernabé es un nombre masculino de origen hebreo. Vamos a ver el apodo que los apóstoles le pusieron a este europeo que se llamaba José, que por alguna razón empezó a caminar entre ellos. El nombre proviene del griego antiguo que significa Barnabás, que significa hijo de la profecía, o literalmente hijo de profeta. La traducción de Bernabé es hijo de profeta o hijo de la profecía. Pero la razón por lo que los apóstoles se lo pusieron a este hombre era porque le llamaban hijo de la consolación. Así es que vamos a orar en este momento. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tu presencia venga este domingo y llene esta casa con el poder de tu gloria. Glorifícate, Señor. Revélanos la palabra. Ábrenos el entendimiento y el corazón. Espíritu Santo, eres el único que puede poner luz en el corazón de todos los que estamos aquí. Ministranos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Había unos muchachos que llegaron a una hacienda de aserraderos de madera. Y entonces les dijeron que por tantos árboles que cortaran, al final del día les iban a pagar su jornada. El pago dependía por el árbol que lograran tumbar. Así es que eran 3, llegaron muy contentos, con mucha fuerza, muy muchachos, sacaron sus serruchos y empezaron sus hachas y empezaron a golpear árboles y a golpear árboles, y ya al árbol se le veía la cortada, ¿verdad? Al lado de ellos había un anciano que primero se sentó, sacó sus herramientas, comenzó a limpiar, comenzó a afilar, comenzó a sacar filo, empezó a tallar sus instrumentos de trabajo, y los chicos casi después de una hora se empiezan a reír del anciano.
este pobre anciano se va a quedar sin jornal, porque nos los vamos a llevar nosotros, ¿verdad? Vamos a tumbar todos los árboles y a este no le vamos a dejar nada, ¿verdad? Porque va muy lento y mira, nosotros ya estamos casi por tumbar el primer árbol. Entonces de repente, después de una hora, el anciano saca su serrucho, sus herramientas, los pone al sol y brilla, dice: ahora sí están listas. Y después de afilarlo por una hora, sus instrumentos de trabajo, empieza el anciano, él solito, pa, pa, un árbol por hora, pa, fuera abajo, pa, pa, pa. Y los chicos seguían: ya cáete árbol, con el primero, ahí seguían, no, ya cáete, es que agarramos el más grande, ¿no? Y el anciano empieza: un árbol por hora, un árbol por hora, un árbol por hora. Y entonces al final del jornal, cuando los chicos rogaron de robar su árbol, llegaron por su pago, le dieron algo así. Llegó el anciano que había tirado como 7, 8 árboles durante todo el día y le dieron un pagonón. Y el anciano voltea y les hace así. Los chicos entendieron la lección. Y entonces el anciano se acerca y le dice: antes de tumbar un árbol, primero tienes que afilar tu hacha. Antes de querer tumbar un árbol, primero tienes que afilar tu hacha. Primero tienes que tener tus instrumentos de trabajo listos antes de querer hacer algo grande que quieras hacer. Y Dios me hablaba mucho con esto. Y específicamente me hablaba de tiempos acerca del 2024 y el 2025. Es posible que al igual que a mí haya alguien hoy en aliento que diga: Señor, ¿por qué el 2024 fue tan difícil? ¿Por qué hubo cosas lentas? ¿O por qué este primer semestre del 2025 hay cosas que ya debieran ser y que no han terminado de ser? Y Dios hablaba muy fuerte a mi corazón y me decía: porque los procesos no son en vano. Hay áreas de tu vida que yo todavía necesito trabajar antes de que hagas lo que yo siempre he querido que hagas. Pero como el proceso no ha sido en vano, ahora tu fe está lista. Ahora tu corazón está listo. Ahora tu mentalidad puede ser la correcta. Y cuando tu fe está lista, lo que viene lento antes, ahora viene rápido después. Porque tu corazón está listo, tu mente está lista, tu fe está lista. Y yo estoy orando que lo que el 2024 fue lento y difícil, y este arranque del 2025, en este segundo semestre del 2025, el Señor se meta y lo acelere poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Quiero a alguien que levante su mano en fe y diga: Señor, mi fe está lista para la segunda mitad del año. Mi corazón está listo. Ahora no me respondas, pero te pregunto: ¿ha tenido Dios que tratar con aspectos de tu mentalidad en este tiempo? ¿Ha tenido Dios que tratar con las motivaciones de tu corazón? Porque Dios purifica nuestros motivos. A veces nuestras intenciones parecen buenas, pero los motivos quizás no son los correctos. Y Dios nos mete a procesos para purificar nuestros motivos. Con el que está a tu lado, dile: Dios purifica tus motivos. Dile: Dios alinea tus motivos. Dios quiere que tus motivaciones estén afilados a su voluntad, para que entonces el poder de Dios venga sobre de ti y te empieces a tirar un árbol por hora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Codéale al que está a tu lado y dile: detente un momento y prepárate el próximo fin de semana en el aniversario de aliento, y dile: Dios, afina mi hacha, afila mi hacha, afila mi fe, alinea mi entendimiento, purifica mis motivos. Quiero estar alineado a ti, porque quiero terminar el 2025, como dice tu palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si vas a dar un aplauso, hazlo excelente para un Dios excelente que nos va a hablar excelentemente esta mañana. Y ahora, en el libro de Hechos al que te llevé, serás protagonista de cómo nace una iglesia. Podremos ver a la luz de la palabra cómo nace una congregación y cómo nace un movimiento que trajo avivamiento al mundo conocido de aquella época. Había una ciudad en Asia llamada Antioquía, donde la gracia del Señor llegó. Antioquía, bajo la cultura griega, todo lo que ellos hablaban y decían, toda la cultura era griega por la hegemonía que había visto. Ahora Roma estaba entrando, ¿verdad? Pero toda la cultura en Antioquía era griega. En esa ciudad
pese a que todos lo racionalizaban y discutían, el evangelio de Cristo y de la gracia llegó a Antioquía. Y para sorpresa de todos, el evangelio empezó en Antioquía a tumbar un árbol por hora, ¿verdad? El evangelio empezó a traer gente, comenzó a convertirse. Y entonces dijeron, cuando la iglesia lo detectó, dice, hay algo que hacer en Antioquía. No soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber qué pasó allí? Levánteme la mano, por favor. Muy bien. Entonces, cuando ven que algo está pasando en Antioquía, la Biblia dice que llaman a un hombre llamado Bernabé. Este Bernabé, que se llamaba José, pero su nombre artístico era, y el apodo significaba hijo de consolación o hijo de profeta, pero los apóstoles le pusieron Bernabé porque significaba hijo de consolación. Yo oro que tú puedas ser el Bernabé de tu propia casa. Yo oro que tú puedas ser el Bernabé de tu grupo, de tu equipo, de tu trabajo en esta iglesia. Que todo el que se roce contigo diga, es que cuando yo me junto con este hermano me afirma, me bendice, me sana, trae consuelo a mi vida. Qué bendición es esta persona en la congregación. Este Bernabé que hace explotar esa iglesia llamada Antioquía en un avivamiento tremendo, y este Bernabé que forma un equipo, el primer registro o hazaña que la Biblia le registra es en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, si me lo pueden volver a poner. Y recordamos este Bernabé porque era bastante generoso. Vamos a volver a leer este versículo de la palabra. Chicos, si me lo pueden poner, dice así: a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. ¿Por qué la Biblia lo destaca? ¿Por qué los apóstoles pusieron su atención con él? La Biblia dice que en este caso, esta es la primera referencia que tenemos de él, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Al parecer, este José chipriota, al que los apóstoles le pusieron Bernabé, era un terrateniente o era un latifundista del tiempo antiguo. Se piensa que poseía grandes tierras y que su tierra era de cultivo. Cuando este europeo tiene un encuentro con Cristo, la transformación que él sufrió fue tal que la manera en que él lo demostró fue que agarró su mejor campo, su mejor tierra, lo vendió. Y la diferencia de cualquier venta es que él vino con los apóstoles y dijo, aquí está lo de mi predio. En aquel tiempo los apóstoles veían por viudas, por huérfanos, sustentaban a la iglesia, lo administraban. Ese sería otro tema. Cuando los apóstoles vieron que un europeo hace eso para su indio, dijeron, este tuvo un encuentro con Cristo. Bernabé, ¿por qué haces esto? Es mi manera de demostrar que yo he tenido un encuentro con el Señor. Cuando lo traen al puesto los apóstoles, ellos empiezan a administrar, y así usted ve que era una característica de la primera iglesia primitiva. Dice que la gente vendía todo y lo traía a los apóstoles para que los repartieran entre los huérfanos y las viudas. ¿Algún creyente de aquí quisiera ser parte de la iglesia primitiva? ¿Alguno que le diga, a ver, todo lo que has trabajado en tu vida, tráelo porque lo vamos a repartir entre todos los... Mejor aliento de vida, ¿verdad que sí? Levante la mano. No, pastor, yo estoy más como acá, ¿verdad? Eso es la iglesia, la primera iglesia así se movía. No, yo mejor aquí, ¿verdad? Doy mi ofrenda, mi diezmo y me siento bien, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, eso llama la atención de los apóstoles, porque dejó que ellos la administraran. Mi primer pregunta es, ¿quién hace eso? Un hombre que ha tenido un encuentro con Jesús. Bernabé hizo esto como una expresión para demostrar que lo que había hallado en su fe en Cristo era mucho más grande que cualquier posesión que él pudiera tener. ¿Alguien vino aliento de vida? Entonces ahora la atención de los apóstoles está en Bernabé. Pero no solamente lo recordamos con eso, eso fue el primer hecho que la Biblia le registra. Pero vamos a ver quién fue este señorito, este muchacho. También lo recordamos porque fue un hombre en llamado y fue un hombre enviado por el Señor. Vamos a Hechos capítulo 11, versículos 20 al 23, abra su Biblia conmigo. Vamos a ver la historia de Bernabé rápidamente. Hechos 11, vamos a leer 20 y 23.
Hechos 11 del 20 al 23 dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Chipre estaba en África. Chipre estaba en Europa. Cirene era un puerto del norte de África. Dicho de otras palabras, pero había entre ellos unos varones europeos y otros norafricanos, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, una locura, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Déjame traducírtelo en un contexto geográfico, si me lo permites. No me quites el versículo. Pero había entre ellos unos sureuropeos y unos norafricanos, los cuales cuando entraron a Antioquía, que estaba en Asia, le hablaron a unos griegos. O sea, una locura. Africanos, europeos, predicando en Asia a unos griegos. ¿Alguien está aquí? La locura del evangelio llegando a todos, en todo lugar. El evangelio empieza a agarrar a todos. Y de diferentes continentes, ciudades y naciones, el Espíritu Santo a mano empieza a crear una iglesia y a entretejer un equipo que iba a provocar sanidades, milagros, avivamiento, palabra para muchas naciones del planeta Tierra. Y usted está a punto de ver cómo empieza a surgir por el Espíritu Santo, cosido de la mano de Dios artesanalmente. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba ¿en dónde? Es una locura. Europeos, norafricanos evangelizando en Asia a unos griegos, y la noticia llega a Jerusalén. Es que cuando el Espíritu Santo visita la tierra se vuelve algo poderoso. En respuesta a esa gracia que estaba cayendo en Antioquía, la Biblia dice que la iglesia de Jerusalén, ¿a quién mandó para pastorear eso? ¿A quién mandaron? ¿A quién mandaron? Un europeo que estaba entre africanos y europeos. Desde Jerusalén lo mandaron a Antioquía para pastorear el avivamiento y la gracia de Dios que se estaba derramando. Verso 23, ponme el 23. Cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran. Griegos permanezcan, europeos permanezcan, asiáticos permanezcan, africanos permanezcan, gente de Jerusalén permanezcan. Era un hombre que tenía una gracia cosmolita para poder predicarle a todos, y su predicación radicaba en una cosa: permanezcan fieles. No importa de dónde vengas, no importa qué lengua hablas, tú permanece fiel al Señor. Alguien vino aliento de vida esta mañana. Esto se va a poner bueno, no vas. Es que muchas veces cuando Dios quiere promoverte, lo primero que te cambia es la geografía. Muchas veces cuando Dios tiene un propósito tremendo en tu vida, lo que te cambia es la geografía. Muchos de los hombres y mujeres más grandes de la Biblia, Dios les cambió la geografía como parte de su proceso para que estuvieran listos para hacer lo que Dios quería que ellos hicieran en su tiempo y en el lugar de su propósito. Fueron movidos de su lugar de origen, fueron arrancados de su cultura natal. Tuvieron que aprender a bregar entre otras culturas, otras maneras de pensar, otros parámetros, para dejar formarse por Dios, para ser por la razón por la cual habían sido enviados. Bernabé era un europeo chipriota enviado desde Jerusalén a predicar en Antioquía, que estaba en Asia, a unos griegos. ¡Qué locura! Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Moisés fue llevado al desierto.
Y allí vio la zarza que ardía y no se consumía. Moisés, Moisés, ve y libera a mi pueblo. Isaac fue sacado a las tierras de Gerar entre los filisteos, donde empezó a abrir pozos y pozos y pozos en medio de una tremenda sequía. Ruth era una moabita que Dios trajo a la tierra del Señor porque Dios estaba visitando con pan. Se casa con Boaz y de ahí viene el linaje del maestro. Jesús en su infancia, para ser protegido, fue llevado a Egipto. Y Dios, un ángel le dice a José: no regreses hasta que todo esté bien, para que el niño regrese. Todos ellos fueron cambiados en su geografía porque Dios tenía un gran propósito para ellos. Hoy Dios me hablaba esta mañana y me decía: en Aliento de Vida hay gente que no está en su ciudad natal, pero está en la ciudad de su propósito. Hoy aquí en Aliento hay gente que no está en la ciudad donde nació, pero está en la ciudad donde Dios quiere que esté. Hoy en Aliento hay gente que no está en la ciudad donde creció, pero está en la ciudad donde Dios hará algo poderoso sobre sus vidas. ¿Hay alguno de esos aquí? Quizá hoy no estás en la tierra de tus amores, pero estás en la tierra de tu propósito. En Chipre nunca pasó nada. En Jerusalén en este tiempo no oímos de nada. Dios quería este chipriote europeo en Antioquía. Antioquía no era su lengua, no era su cultura, no era su formación, no era su manera de pensar, pero fue desde Antioquía donde un avivamiento sacude al mundo. Ahora vemos a Bernabé estando no en la tierra de sus amores, pero en la tierra de su propósito. ¿Cuántos están en la tierra de su propósito? Alguien levánteme la mano y diga: yo estoy en la tierra de mi propósito. Estoy en el lugar donde Dios me quiere para formarme. Si me dejo formar para lo que Él quiere hacer en mi vida. Mi alma adora el nombre de Cristo Jesús. Y pregúnteme: pastor, ¿por qué a Dios le interesa tanto mover personas? Yo le llamo el ajedrez de Dios. Y esto lo hemos visto que así Dios hace desde el principio. Pregúnteme, atáqueme, ¿por qué Dios mueve personas así de su cultura? Porque cuando Dios necesita hacer algo grande, a veces Él confía la misión en personas que están fuera de la cultura, para que no se amolden a la cultura o no se dejen vencer por la misma cultura y estén enfocados simplemente en hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Alguien vino a Aliento de Vida? No es con todos, es con algún tipo de personas. Cuando Dios los procesa, les cambia la geografía. Este fue el caso de Bernabé, de Jesús, de Ruth, de tantos hombres y mujeres de Dios. Bernabé no era de Antioquía, pero ahí fue donde su vida y su ministerio hizo ¡pum! Y detonó. Ahora, recordamos a Bernabé por ser generoso. Cuando él encuentra a Cristo, el primer registro que tenemos es de que, siendo un latifundista, se cree que eran tierras de agricultura. Él agarró su mejor campo, lo vendió y lo trajo a la casa del Señor como una muestra de que él había tenido un encuentro con Cristo y que la fe que ahora había recibido en Jesús era más grande que cualquier bien material que él pudiera tener. La segunda vez que vemos a Bernabé, ahora lo vemos como un enviado. Un hombre que desde Jerusalén es enviado a predicarle a la iglesia en Asia a unos griegos. Pero ahora vemos en José otra virtud. Y quiero que lo grite fuerte conmigo, porque yo he estado orando que eso se le active a alguien aquí en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Bernabé era generoso. Bernabé era enviado. Diga conmigo: Bernabé era multiplicador. Dios usa a Bernabé para mostrar al mundo un avivamiento desde Antioquía, y lo logró a través de formar una iglesia, levantar una iglesia y formar un equipo. Vamos a Hechos 11, versículo 24. Verso 24 y 25. Hechos 11, 24 y 25. Dice así. Por si a alguien le cae el saco, ahí dice amén. Y si no le cae el saco, di: Señor, ¿cuánto tienes que trabajar conmigo todavía? 3, 2, 1. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. 3, 2, 1. Y Bernabé era un hombre. Yo iría de atrás para adelante, ¿verdad?
cuando se me activa la fe en Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene sobre mí, puedo en un momento llegar a ser un hombre. Estas eran las características de Bernabé. Tenía fe, estaba lleno del Espíritu Santo y era un hombre bueno. Y con esas características que Dios hizo en Bernabé, la Biblia dice, léalo conmigo, 3, 2, 1, un gran número de personas aceptó al Señor. Esto es en Antioquía. Siguiente versículo. Después partió para Bernabé a Tarso en busca de Saulo. Entonces Bernabé llega, la gracia de Dios está visitando en Antioquía y Bernabé empieza a predicar con griegos, con norafricanos, con lo que tenía en la mano. Sé fiel al Señor, sé fiel al Señor, sé fiel al Señor, sé fiel al Señor. Con la fe, la gracia, la unción que tenía y su testimonio, dice que muchos comenzaron a venir a aceptar al Señor. Empieza una iglesia multitudinaria, le llaman la primera iglesia del Nuevo Testamento, la primera mega iglesia del Nuevo Testamento. Dice que eran miles y miles los que venían a escuchar la palabra del Señor con este equipo. Verso 25, después partió a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Si tú crees que Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, surgió de la nada, así del día que se cayó, ¿verdad?, al suelo y se le apareció y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero decirte que ahí tuvo un encuentro con el Señor. Pero la persona que Dios usó para agarrar un diamante en bruto y decir, yo sé que Dios te ha llamado y tienes algo de Dios, solo necesitas procesarte y formarte, fue Bernabé. Bernabé descubre no a Pablo, a Saulo. Bernabé lo recluta. Bernabé viaja a Tarso y se encuentra con un muchacho que ahora es cristiano, pero que nadie quiere atender porque había perseguido cristianos, había matado cristianos. En Veracruz, de la iglesia donde yo vengo, cuando éramos jóvenes, había un chico que le decían el Saulo, porque perseguía a todas las cristianas. Chiste veracruzano, qué porquería de chiste. Perdónenme, hermano, usted ya... Hay un Saulo en Aliento de Vida, ¿verdad? Hay una cristiana y a otro le decíamos el cartero, porque sobres y olvídalo. Bernabé era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y provocó que multitudes en Asia con griegos se acercaran al Señor. Era confiable y leal y Dios le confió un ministerio. Dios le confió un ministerio. No era su tierra. Ponle la mano al hombre que está a tu lado y dile, es que la unción no está determinada por el lugar donde hoy estás parado. Puedes estar en un lugar, pero Dios te dio una gracia mundial. Puedes estar parado en un lugar, pero Dios te dio una gracia continental. Porque Él quiere llegar a hacer un propósito contigo. Y eso lo vemos en Bernabé. Punto número 4. Recordamos a Bernabé no solo por ser generoso, recordamos a Bernabé no solo por ser enviado y llamado, recordamos a Bernabé no solo por haber provocado la primer mega iglesia del Nuevo Testamento en Antioquía, dice que eran miles, era una iglesia gigantesca. Y número 4, recordamos a Bernabé porque nada lo hacía solo, siempre formaba un equipo. Bernabé era un formador de equipos. No solo era un provocador de avivamiento, era un formador de equipos. Y quiero terminar este tiempo con el equipo de Bernabé. Con este equipo aparece la primer mega iglesia del Nuevo Testamento y el primer iglesia global sin YouTube, sin Facebook, sin redes sociales, sin nada de eso. La palabra de Dios empieza a correr por todas partes, en todos lados. Un concepto de cuerpo, un concepto de iglesia. No solo eran muchos en una ciudad, sino con este equipo empezaron a impactar a muchas ciudades y naciones. En el Hechos capítulo 13, ven tu Biblia, Hechos 13, Bernabé explica
quiénes eran ese equipo con el que él empezó a pastorear una iglesia local en Antioquía y desde ahí comenzar a hacer viajes misioneros a muchas naciones. Y quiero describírtelo y quiero terminar con esto porque yo sé que alguno de ustedes está en este equipo, está en esta lista. Y antes de terminar la reunión, yo quiero orar por ti. Porque yo sé que tú eres parte de uno de los que está aquí. ¿Estás listo para una locura más de la palabra y del evangelio? Quiero terminar esta prédica con, di conmigo, el equipo de Bernabé. Hechos 13, verso 1, léelo conmigo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. El equipo que Bernabé formó estaba contenido por profetas y por... No todo era espiritual y sensorial. Había maestros de la palabra, había fundamento, había solidez. Y no solo era letra, había espíritu, había movimiento. Ahora en el aniversario de Aliento hemos querido que vengan maestros de la palabra y gente movida del espíritu. Diga conmigo, profetas y maestros. Si a usted le gusta ser dirigido por Dios, por una palabra de Dios, tenga fundamento en la palabra. Y si a usted le gusta el fundamento sólido de la palabra, no deje de ser movido por Dios también. ¿Alguien me dice amén? Profetas y maestros. Número 1, vamos a ver el equipo de Bernabé. Aquí está. ¿Quiénes contenían el equipo de Bernabé? 1, 2, 3, profetas y maestros. Es el top 5, ¿ok? El top 5 del equipo que levantó una iglesia en Antioquía y puso al mundo conocido de cabeza con milagros, sanidades, palabra, teología, etc. Número 1, ¿quién era? Ya lo vimos, ¿verdad? Un terrateniente, un latifundista europeo, chipriota, que conoce a Cristo. Se deshace de bienes materiales porque él se quiere quedar con Cristo y ahora desde Jerusalén es enviado para pastorear y predicar en Asia, en una ciudad donde la gracia de Dios estaba pensando a visitarla. Número 2, ¿quién es el número 2 del equipo? Simón, al que se le llamaba Níger. ¿Níger le suena a usted a qué le suena Níger? ¿A qué? ¿A Nigeria? Qué revelación, ¿eh? Oiga, usted viene muy listo esta mañana. Níger le suena a Nigeria. Wow, ¿no? Efectivamente, se le llamaba Simón el Níger porque este era un africano que había sido traído de Nigeria. Y entonces, como mucha gente no sabía su nombre, le decían el Níger. Nosotros acá en México, de cariño, a mucha gente le decimos, ¿cómo le decimos? ¿Hay alguien aquí que a su esposa le dice, oye, negrito? ¿Sí? Es más, yo no sé mucho de ustedes, pero hay un negrito aquí que el pastor no sabe, pero a mí todos me dicen negrita. Ok, no, cálmense, noruegos, está bien, ¿no? Entonces, Simón, al que se le llamaba Níger. ¿Qué hacía un nigeriano en Antioquía, en el equipo más poderoso del Nuevo Testamento? Provocando una mega iglesia e invadiendo a las naciones con el poder de los milagros y la palabra. Bueno, lo más que se puede creer es que él era un esclavo que había sido traído de las tierras africanas a trabajar con los griegos. Pero el evangelio rompe parámetros, rompe culturas, rompe esquemas, rompe todo. Y el evangelio no solo le llegó a los chipriotas, también le llegó a los nigerianos. No solo terratenientes se convirtieron. El evangelio entre el mundo de los sirvientes, de los esclavos, también empezó a tumbar árboles por hora. Puede que yo tenga cadena en mi mano, pero en mi corazón soy libre por Cristo Jesús. Y de entre los níger que estaban en Antioquía, Dios levanta uno que al parecer luego es el que dejan como el pastor de todo eso. Se hizo un hombre tremendo en la palabra. Se hizo un hombre tremendo en el espíritu. Era gente llena del poder de Dios, que tenían un hambre de la palabra. No soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber a qué grado Dios levantó a este hombre? Levántame la mano. Se dice, no me crea mucho, pero en las investigaciones hay mucha evidencia
que en la congregación donde Simón, que después de Bernabé, Simón el Níger era el mero mero ahí en Antioquía, ¿sí me explico? Se dice que el que era su amo de día también se convirtió al Señor y era su discípulo de noche en la iglesia. Entonces el que era su amo vio el poder de Dios en él. Y aunque yo sigo siendo tu amo y tú eres mi esclavo de día, el amo llegaba en la noche a recibir del poder del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, y se convirtió en su miembro y en su discípulo. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Nunca menosprecies tu origen. Nunca menosprecies de donde Dios te sacó. Nunca menosprecies donde Dios te vio. Porque a Él no le importa tu pasado, lo que le importa es tu presente y tu futuro. Nunca menosprecies el lugar de donde vengas o el estatus donde saliste. Cuando el evangelio llega, lo cambia todo. Y Dios exalta a los que se humillan delante de Él. Al que se humilla delante de mí, yo lo levantaré. Y no solo vemos a un terrateniente llenando el mundo del evangelio, ahora compartiendo el púlpito con posiblemente uno de los estratos sociales más humildes que había en aquel entonces. Y eran hombres llenos de fe, del Espíritu Santo y del poder de la palabra. ¿Alguien está aquí conmigo en aliento de vida? Colea al que está a tu lado, dile: nunca menosprecies de donde Dios te sacó. Dile: nunca menosprecies tu lugar de origen. Oh, ¿y tú de dónde eres? De Dinamarca. ¿Y cómo te apellidas? Pérez. No, yo soy jarocho, ¿viste? Y me tallo el ombliguito. Y a veces también me da el... Olvídalo. Sigamos. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado. Estoy ministrando ya, Lucio. Ponle la mano al hombro y dile: Dios es especialista en escoger lo pequeño para hacerlo grande. No, predícale, porque estoy ministrando. Dile: si eres un Bernabé, necesitas saber que Dios nunca te llama de la abundancia a la escasez. Por eso Bernabé pudo deshacerse de lo que él tenía, porque sabía que ahora su futuro grande no estaba en sus posesiones, sino en algo eterno que era Dios. Y Bernabé se convierte en aquel que sacude al mundo, el que encuentra a Saulo, lo pastorea, lo procesa y lo discipula hasta que lo deja siendo Pablo, el que escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Ponle la mano al hombre que está a tu lado y dile: y si eres un Simón, nunca olvides que Dios es especialista en escoger lo pequeño para hacerlo grande. Yo sé que Dios es milagroso y Él puede sorprenderte con grandes milagros, pero no siempre Dios hace así. A veces Él te confía algo muy pequeño para probar tu corazón, tu fidelidad y tu motivación, y de lo pequeño hacerlo grande. Dios le dio a Bernabé a un nigeriano y a un loco que mató un montón de cristianos, que ahora se había caído al suelo y dijo que Dios le había hablado y ahora quiere servir a Jesús. Ya empezó, ¿eh? ¿Quieres alabar a Dios un minuto? Ya estoy terminando. El equipo Bernabé, ¿alguien siente la presencia de Dios? Levantas tu mano un minuto. Lucio, nos ministras un minuto. Está tremendo aquí. La visión de una iglesia, la visión de Dios es corporativa. La visión de Dios es colectiva. Dios no solo está interesado en lo que va a hacer contigo, Dios está interesado en lo que va a hacer con nosotros. Dios está interesado en lo que va a hacer con una iglesia. Hay veces que visiones personales no caben en una iglesia, porque en esa iglesia la visión no es personal, es colectiva. Es una visión de equipo. Es la construcción de una congregación con diferentes personalidades, elementos, orígenes, estratos, fondos, percepciones, culturas, lenguas.
Y ahora Dios llama a personas comunes y corrientes que renunciaron a sus sueños personales para dar lugar al sueño de Dios en sus vidas. Ahora no tienes a un latifundista que ve la manera de... No, ves a un ex latifundista que al encontrar con Cristo se deshizo de sus tierras porque creyó que Cristo era su mayor posesión. Y Dios le empieza a dar a gentes que están dispuestas a renunciar a su sueño personal por dar paso al primer avivamiento de la iglesia primitiva. Mundial, global, no solo en los cristianos perseguidos, sino global, ya atravesando culturas, griegos, macedonios, africanos, europeos, empresarios, qué sé yo. Levanta tu mano un minuto, adora al Señor, ya termino, este es mi último punto. Lucio, ¿nos ministras? Cuando Dios trae un avivamiento es difícil que Él te permita usar todo lo que Él quiere hacer para realizar tu sueño. Cuando Dios quiere traer un avivamiento, lo primero que Él llama es personas que renuncian a su sueño para dar paso a un sueño colectivo de Dios para una ciudad, para un tiempo y para una generación. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Bienvenido. Sopla con todo, Espíritu de Dios. Que así como tanta lluvia nos ha caído esta semana en lo natural, que el próximo fin nos caiga igual, pero en lo espiritual. Queremos mucha agua, Señor. A tus pies de mi corazón, a tus pies. ¿Qué te pasa, Simón? Olvídate de esto y de la iglesia. Vete con tu amo, le caes bien, te quiere mucho, está a punto de darte la libertad. Yo ya soy libre en Cristo y lo que quiero compartir a todos los míos es la libertad que pueden tener en Cristo Jesús. Bernabé, ¿qué haces aquí? Te está yendo bien allá con tus tierras, tus cosas, tus agriculturas. Gané a Cristo y lo demás ya no me es tan importante. Espérame, terminamos acá porque están tan. No, dale, porque te están mirando todos, es que yo también. Y el tercero del equipo era Lucio de Cirene. ¿Me puedes volver a poner el versículo, por favor? Estamos en el equipo de Bernabé. Y después de Simón, el que se llamaba Níger, estaba no Lucio del piano, ¿verdad? Este era Lucio, pero este era Lucio ¿de dónde? Este es Lucio de Progreso. Este es Lucio de Progreso. Este es Lucio ¿de dónde? De Cirene. Atáqueme, pregúnteme, ¿dónde estaba Cirene? Cirene era un puerto comercial del norte de África. Eran de esos puertos comerciales donde llegaba tanta gente para distribuir entre África, Europa, parte de Asia y distribuirse. Se cree que Lucio de Cirene era un empresario, barquero, comerciante. De todo este equipo de Bernabé, era Lucio de Cirene el llamado a las finanzas, el empresario del equipo. Y ahora Dios llama a Lucio de Cirene para formar un equipo con un terrateniente chipriota y un esclavo africano. ¿Alguien vino al aliento de vida? Y ahora algo le da Dios a Lucio de Cirene, que Lucio de Cirene deja toda su industria comercial en el norte de África y viaja a Antioquía para ser parte de un equipo que está trayendo avivamiento y multiplicación a una iglesia. Lucio de Cirene, y aquí quiero hacer un llamado en el nombre del Señor
porque Dios me ha hablado en este tiempo. Y ahora que el próximo viernes tenemos un desayuno, creo que viene muy ad hoc decir que Dios está llamando a los de Sirene en la República Mexicana. Dios está llamando a los de Sirene en Yucatán. Dios está llamando a los de Sirene en el sureste de México. Un empresario comerciante que fue tocado por el poder del evangelio y se sumó a uno de los equipos más poderosos. Algunos dicen que su origen era griego, otros dicen que por estar en el norte de África lo más seguro es que era árabe. Sea griego o sea árabe, la gracia del Señor lo alcanzó, el Espíritu del Señor lo llenó y lo llamó a ser una herramienta poderosa para la gloria de su nombre. Alguien exalta el nombre de Cristo Jesús. Era el empresario del equipo. Quiero pensar que cuando Bernabé hacía los viajes misioneros y Pablo estaba allí y Simón de Cirene pastoreaba, quiero pensar que Lucio de Cirene le decía: Pablo, tú predicas todo el día, pero en la noche tú hacías tiendas, ¿verdad? Sí, ok, hazlas. Yo me voy a encargar de posicionarlas y de ahí va a salir el sustento para todo el viaje misionero que tenemos que concluir. Quiero pensar que Lucio de Cirene era el que le decía: Bernabé, sigue descubriendo más Saulos. Bernabé, sigue alcanzando más de Sirenes. Bernabé, sigue libertando esclavos con el poder de Cristo. De las finanzas me encargo yo, no te preocupes. Todo va a estar hecho, todo va a estar sustentado. Tú ocúpate en orar por enfermos que sean sanados, en traer la palabra que trae libertad a las personas. Los de Cirene de Dios, los de Cirene de Dios son esas personas que son llamadas al mundo del empresarial, de lo financiero, pero también al servicio del Señor Jesucristo. Tu don, tu gracia, tu virtud son las empresas posiblemente, pero el de Cirene de Dios es aquel que en este año, más que el don que Dios te haya dado para hacer negocios o multiplicar finanzas, quiero traerte una palabra de parte de Dios basada en la Biblia. Este 2025 tu don no solo será hacer negocios. Este 2025 el Señor también te llama a servirle. Este 2025 serás bivocacional. Este 2025 Él también quiere que seas lleno del Espíritu Santo, y que tu don no solo sea para producir, sino también sea para predicar a la gente de Cristo Jesús, que también sea para alcanzar a una generación. Hay un Lucio de Cirene esta mañana en Aliento de Vida, porque la convocatoria es el próximo sábado en la mañana. Hay un Lucio de Cirene llamado por Dios. Sé el de Cirene de tu generación. Si Dios me dio esta gracia, yo lo rindo a los pies de Cristo, para que la obra de Dios no se estanque, no se limite, no se pare, sino corra. Para eso Dios me dio los dones, para eso Dios me dio las gracias, para eso Dios me dio las virtudes. Los de Cirene son los empresarios que el Señor llama para sostener una visión divina. Los empresarios que este año también comenzarán a servir al Señor, y algunos de ellos están en camino, están siendo llamados a los púlpitos, están siendo llamados a las administraciones. El Espíritu Santo los está visitando. He llegado a las casas de ellos a medianoche, en la madrugada, después de haber hecho un día tremendo de empresas, y yo estar en una ciudad, movilizar toda su gente y verlos en un estrés, y yo terminando de predicar y decirme: hay un de Cirene, Abraham, que te está esperando, quiere que ores por sus hijos, quiere que unga su casa. Ellos están siendo llamados por Dios. Y usted sabe que yo siempre me pongo mis moños, ¿verdad? Decirle: pues si me espera después de que termine de cenar, ¿verdad? Y después de que termino de cenar me dice: te están esperando. Y me mandan una camioneta y llego a sus casas 1, 2 de la mañana. Hay familias sentadas en los comedores, sus hijos diciendo: ¿qué es esto que nos está pasando? Nosotros lo único que sabemos es empresas, es comercio. Y el Espíritu Santo llega a esa hora de la madrugada y los ves tirados en el piso, recibiendo lenguas en el bautismo del Espíritu Santo, siendo lleno del poder de Dios. Pastor, ¿qué me está pasando? Que Dios te está sumando
dones. Tú creíste que la gracia que tenías era solo para multiplicar. También hay un desirene de Dios en esta generación. Hay algún desirene de Dios en el país. Dios te está llamando este 2025. Dios te está convocando a que le pongas un upgrade a tu entendimiento y sepas que los dones naturales que Dios te dio, Él quiere y puede ocuparlos para el reino de los cielos también. Ahora tenemos un equipo tan loco a la percepción humana. Ahora tenemos un gran empresario trabajando con lo que muy posiblemente era un esclavo y un europeo latifundista. Es una locura. Es la locura de la gracia. El evangelio le llega a todos en todo. Y Dios me dio una palabra para los de Cirene. Ahí que las cámaras están marcando, tengo una palabra de Dios para ti una semana antes del aniversario. Así te dice el Señor: mientras sirvas al Señor, mientras sirvas al Señor, mientras sirvas al Señor, tus empresas serán sostenidas y bendecidas por la mano de Dios. Siempre y cuando sepas que lo primero en tu vida es el reino de Dios. Tengo una palabra para los de Cirene de Dios. Siempre y cuando tengas presente que lo primero en tu vida es el reino de Dios, que lo primero en tu vida es el Señor, este año serás llamado también a servirle y tus empresas serán bendecidas y sostenidas por la mano del Señor. Ahora vemos este empresario, dice, ministrando estos al Señor. Si quieres que este año Dios te bendiga y ser un de Cirene, debes ministrar al Señor. Los de Cirene son los que Dios bendice para sostener una visión divina y expandir el reino de Dios. Empresarios hay un montón en cualquier parte del mundo. De Cirenes no, esos son llamados y tocados por el Espíritu Santo. Hay un de Cirene en Aliento de Vida. Hay un de Cirene en Aliento de Vida. Para que no tenga expectativas cerradas de lo que puede ser el desayuno del próximo sábado. Es una convocatoria para los de Cirene de Dios en esta generación, para que su mente no huele en otras cosas. Todo siempre por una palabra. Y terminamos. El último. ¿Me puedes poner el equipo? Aquí está. Simón Manaén, el que se había criado. Y luego, después de Cirene, de verdad que Bernabé estaba loco, o era dirigido por Dios. El siguiente en el equipo, ¿quién era? Manaén, el que se había criado junto a ¿quién? ¿Quién fue Herodes? El rey de los que mandaron a la cruz al maestro, ¿verdad? Había un niño que se había creado entre los asmoneos. Los asmoneos era la clase real de aquel entonces en las tierras de Judea, donde estaban los Herodes que reinaban. Entre esos había un niño que pertenecía a la más alta clase social. Había un niño que se crió entre reyes. Así como Simón pudo haber tenido otro origen, había un niño llamado Manaén que se crió a la más alto estratus de entendimiento social, económico de su época. Se llamaba Manaén. Era un hombre de relaciones, era un político. Era un hombre que sabía moverse entre las altas esferas. Y ni siquiera esa clase se resistió al poder de la gracia del evangelio en Cristo Jesús. Por acá el evangelio libertando esclavos, y por acá salvando hijos de reyes. Por acá salvando gente que creció con Herodes. Y Dios le habla a Manaén. Yo quiero pensar que en los planes de Dios decía: ya tengo a Bernabé, que es el que arma el equipo, el que pastorea el equipo, el que puede formar un Saulo hasta hacerlo un Pablo. Ya tengo a Simón, el que sirve, el del corazón del servicio. Ya tengo a de Cirene, el que proveerá para que la obra de Dios no se trunque, sino que avance. Me falta uno. ¿Quién te falta, Dios? El de las relaciones. Para que cuando llegue en una ciudad le diga: Bernabé pastorea, Pablo predica, sanen enfermos, Manaén paga todo. ¿Y tú de Cirene, ¿y tú qué vas a hacer? Voy a hablar con el encargado de esta zona. Es mi primo. Le voy a pedir los permisos para que prediquen aquí y para que levanten una congregación.
yo me llevo de pido con ellos. Yo sé su lenguaje, sé cómo piensan. Han crecido conmigo, toda la vida me pidieron favores. Yo no les voy a pedir nada. Les voy a decir simplemente que ahora no estoy en la corte del rey, ahora sirvo al Rey de Reyes y Señor de señores. Alguien tiene un aplauso a Cristo Jesús. El evangelio llega a todos, en todos lados. Nadie se escapa a la gracia, nadie se escapa al poder del evangelio. Y todos ellos renunciaron a sus sueños por dar paso a un lugar, a un sueño de Dios. Fueron gente que renunciaron a sus sueños personales para dar paso a un sueño colectivo de Dios en un lugar. Esos son los que Dios llamó. Y ahora tienes a un posible esclavo, con un empresario, con un político, con un pastor, tocando al mundo y sanando enfermos. Sé sano en el nombre de Jesús. Por sus heridas fuiste curado. Dios tiene una oportunidad para ti. Por fuera tienes cadenas, pero por dentro eres libre. Y empiezan a predicar el evangelio. Y la historia termina así. Y ¿cómo termina el versículo? Y ya tengo al pastor Bernabé, ya tengo al servidor de Cirene, ya tengo al empresario, perdón, al servidor Simón de Níger, ya tengo al empresario, el de Cirene, ya tengo al de las relaciones, Manaén. Y Dios le dice, Bernabé está listo. Y Dios le dice, Bernabé, te falta uno: el predicador, el loco predicador, el que no le va a importar naufragios, soles, calores, enfrentar lobos, leones, osos, por predicar el evangelio de Cristo. Te falta el teólogo, te falta el de la palabra, te falta el que predica con denuedo, el que va y viene anunciando el evangelio de Cristo, y que un tiempo llegó. Ay, qué bueno Dios, fíjate, tengo unas recomendaciones. No, yo ya escogí a quien quiero. ¿Y a quién, Dios? Quiero que te compres un billete de barco a Tarso. ¿Tarso? ¿Donde matan a los creyentes? ¿Qué quieres que yo vaya a hacer allá? ¿Te acuerdas de aquel loco que mataba a todos los cristianos y los perseguía por default? Sí. Ahora me ama, ahora me sirve, y también lo he llenado de mi espíritu. Quiero que vayas a Tarso y lo arranques de donde está y lo traigas a Antioquía, y que lo confrontes, que lo cortes, que lo pulas. Aguas, porque en una de esas le sale el viejo hombre y te clava el cuchillo también, Y quiero que no me lo dejes hasta que me lo hagas un Pablo, porque grandes cosas tengo para ese muchacho. Lo voy a llenar de mi espíritu, de la revelación de mi palabra. En las noches tomaré su pluma y lo inspiraré a escribir. Llenaré su mente y su corazón del poder de mi presencia, y será dirigido por mí para traer mucho de mi revelación y mi conocimiento a la iglesia. Y entonces Bernabé viaja a Tarso, agarra al que nadie quería agarrar, lo trae a Antioquía, lo hace parte de un equipo, y el resto es historia. El primer viaje misionero de Pablo está malamente escrito. El primer viaje misionero de Pablo debiera llevarse el primer viaje misionero de Bernabé. Pablo solo iba como discípulo, como acompañante. En el segundo viaje, Bernabé llega y le dice: Pablo, vertí sobre ti todo lo que tenía, toda mi gracia, toda mi unción. Sé que tú lo puedes hacer también. Toma la estafeta. Bernabé se hace a un lado y se levanta Pablo, el que empieza a recorrer ciudades, predicando con la locura del evangelio. Enfermos son sanados, cautivos son liberados, y todo el mundo conocido empieza a ser sacudido por el poder de la palabra, los milagros y la unción del Espíritu Santo. Fue tremendo lo que hicieron. Así Dios forma equipos. Si los equipos no fueran importantes para Dios, Jesús no hubiera hecho el suyo propio.
Y Jesús en su ministerio, de las primeras cosas que hizo fue formar quiero que te pongas de pie. ¿Qué me estás tratando de decir, pastor? Que grandes cosas pueden suceder en un lugar cuando hay personas que son dispuestas a renunciar a sus sueños personales por dar paso a un sueño de Dios. Y así, con esta prédica, nace la iglesia de Antioquía, numerosa, fuerte. Había siervos, había gente de relaciones, había empresarios, había políticos. Y la Biblia dice que todos eran llenos del poder del Espíritu Santo, y que todos ellos predicaban con denuedo el poder de la palabra. Qué increíble hubiera sido tener a Manahem con sus compas los Herodes. Qué increíble sería tener a Sirene con sus amigos empresarios, y que el que predicaba todos los domingos fuera Simón. Eso, ya me hubiera encantado por verlo eso. Y todos con un hambre de la palabra, dando lugar a Cristo en sus vidas. Así Dios mueve grandes ciudades para la gloria de su nombre.